La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, avanza en su gira por 3 países latinoamericanos. La funcionaria llegó a Colombia y después irá a México, tras una primera parada este miércoles en El Salvador, donde visitó la prisión de alta seguridad Secot. Sobre este tour vamos a realizar un análisis con Ernesto Castañeda. Él es analista político, profesor asociado en el Departamento de Sociología de American University y también director del Laboratorio de Inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto. Hola Ángela, muy buenas tardes. Bueno, voy a empezar preguntándote por qué la elección de estos 3 países para la gira de Noem. Sí, por la colaboración en cuestiones de seguridad, migración y comercio que ahora en la agenda de Donald Trump han sido entrelazados. El Salvador por el haber ya recibido a estos presuntos miembros del Tren de Aragua en su prisión de alta seguridad, la presión que le ha puesto el gobierno de Estados Unidos a México para que mantenga sus fuerzas armadas en la parte del lado mexicano de la frontera con Estados Unidos para que lleguen menos inmigrantes, lo cual está funcionando. Y Colombia también para asegurarse de que sigan recibiendo aviones con deportados colombianos viniendo de Estados Unidos. Ahora, su primera parada fue en la megacárcel Secot. Esto se registró ampliamente y desde allí ella lanzó amenazas para los migrantes. ¿Será esta retórica eficiente, según tú, Ernesto, para disminuir los ingresos de personas indocumentadas al país? No, no es suficiente en sí mismo. En efecto, es una amenaza, un mensaje bastante cruel y violento con esta, en efecto, amenaza de que si la gente sigue viviendo a Estados Unidos o es indocumentada y se queda en Estados Unidos, le está diciendo aquí la secretaria Noem que pueden acabar en esta prisión. Y lo más preocupante no es solamente la deportación, sino eso, ser privado de la libertad. En el caso parece de mucho venezolano que acabó ahí, en un tercer país y sin haber pasado un debido proceso de la ley, sin haber sido encontrado, uno, como criminal o dos, como miembro de una pandilla, en este caso Tren de Aragua o Mara Salvatrucha. Entonces es una amenaza bastante grave a los migrantes, pero no es suficiente para que la gente deje de venir si tiene que escapar la violencia en sus países de origen o la guerra, o si ya tienen familiares, trabajos, empleos, empresas y demás, la gente que ha hecho ya su vida en Estados Unidos. Bueno, tú estabas mencionando justamente el Tren de Aragua y la administración Trump ha sido muy punzante en aseverar que está deportando, dicen ellos, lo peor de lo peor. Pero siguen creciendo estas denuncias, principalmente de familias venezolanas, que dicen que sus seres queridos fueron injustamente, falsamente acusados y encarcelados por aparentemente pertenecer al Tren de Aragua. Pero sobre esto no hay pruebas. ¿Podemos esperar algún pronunciamiento? Porque por ahora desde la Casa Blanca lo poco que se dice es que hay una batalla en tribunales que en efecto avanza por estas deportaciones. Así es, el gobierno se está diciendo, el gobierno estadounidense se está diciendo que algún individuo es criminal o miembro de una pandilla que haya hecho actos criminales, tiene que demostrarlo bajo una corte criminal o mínimo con la Corte de Inmigración que en efecto estas personas son miembros de una pandilla. Yo he seguido muy de cerca el caso de un joven venezolano de tan solo 24 años, Julio Enrique Zambrano Pérez. Me han contactado su hermana, sus hermanas y su esposa y me han dado mucha información, cartas por ejemplo del empleador en Carolina del Norte donde trabajaba en una cocina, de gente en la escuela de su hija y demás evidencia que no muestra que tiene un récord criminal. Él también, antes de llegar a Estados Unidos en el 2023, vivió en Chile y en Perú. Y también gente con la que trabajaba en Perú habla de su buena disposición y no hay un récord criminal en su contra, ni en Venezuela, ni en Chile, ni en Perú, y parece que tampoco en Estados Unidos. Las autoridades americanas no han dado ninguna información y lo detuvieron cuando él fue a su cita de rutina con ICE en Estados Unidos y dejaron que su esposa y su hija menor, su esposa embarazada y su hija menor salieran, aunque entraron igual que él con permiso y están pidiendo asilo, pero a él lo tuvieron detenido desde enero
porque tenía un tatuaje con su nombre, Julio, una corona en la mano y una rosa con billetes en la otra mano. Él nació en el estado de Aragua, en Venezuela. Entonces, con esos dos puntos de información, con esos datos, ya las autoridades asumieron que era un miembro del Tren de Aragua y después vimos que su nombre aparece en la lista de gente que está detenida en el Secot. Bueno, estas historias están por aclararse y justamente la Secretaría de Seguridad eludió las preguntas de la prensa sobre si estos deportados venezolanos van a permanecer en el Secot indefinidamente o si podrían ser devueltos a Estados Unidos si es que un tribunal lo ordena. ¿Qué es lo que podría pasar con estas personas si se demuestra que no son criminales? Es algo sin precedente, se está violando el debido proceso y la ley de Estados Unidos porque no se ha demostrado que son criminales. Trump dice que eso no importa porque es un estado de guerra y esos son grupos terroristas, entonces se puede brincar la ley. Pero las cortes no han estado de acuerdo con eso. Esto sigue ahorita en las cortes en pelea. No ha querido dar información la administración de Trump, ahora aludiendo al secreto de Estado. Sin embargo, no es probable que la Suprema Corte de Justicia esté de acuerdo con esto. Esto va a tardar tiempo, pero es algo sin precedente porque se ha mandado gente de Venezuela, no deportada de regreso a Venezuela, sino en este caso a El Salvador, privados de la libertad, después de esta oferta de Nayib Bukele en El Salvador, de detener ahí, incluso ofreció a ciudadanos, en este caso a extranjeros, pero están siendo privados de su libertad, están siendo sujetos a trabajo forzado. Y ahorita parece que el contrato que tiene Estados Unidos con El Salvador es de un año por $100 millones, pero no se sabe qué va a pasar después de ese año, o si podrían estar ya de por vida detenidos estas personas ahí sin haberse declarado culpables. Entonces es algo que no es sostenible a largo plazo, es algo que depende mucho de quién sea el próximo presidente en Estados Unidos, próximos regímenes en El Salvador y demás. Entonces las vidas de estas personas están en un limbo, por eso las madres, las familias están muy preocupadas porque desaparecieron por muchos días sus familiares y no saben qué va a pasar con ellos en el corto y mediano plazo. Ahora, ya estaba la secretaria en Colombia, habló con la canciller colombiana Laura Sarabia, dijeron que iban a ampliar la colaboración en migración. ¿Qué podría implicar esto en términos prácticos? Sí, pues vimos hace algunas semanas que el presidente Petro no quería que se deportaran a los colombianos en malas condiciones de Estados Unidos, y después de esta amenaza con aranceles, después de eso el gobierno colombiano ha estado mandando ellos mismos aviones, incluso el avión presidencial colombiano a Estados Unidos para traer de manera digna a colombianos deportados. Entonces no solamente están aceptando, sino que están pagando el costo de esa deportación de manera directa. Y desafortunadamente los colombianos son dentro de los países de donde más han habido deportaciones. Entonces yo creo que Kristi Noem quiere un poquito limar las asperezas que hubieron en esas negociaciones. Aquí vemos esta firma de este documento de cooperación, y sobre todo quieren ahora que haya mucho intercambio de información y que la gente, por ejemplo, venezolana que vayan a deportar de Estados Unidos, si acaban en Colombia, que el gobierno colombiano lo sepa, o viceversa, si algún de esos supuestos venezolanos en Estados Unidos que dicen que es miembro del Tren Aragua, si vivió en Colombia y tiene algún récord criminal, que haya maneras de compartir esa información de manera rápida y sencilla. Pues bien, y la última parada de Noem es en México. ¿Cómo está la relación por ese lado y qué se espera que conversen o que logre avanzar con Sheinbaum? Así es, la presidenta Claudia Sheinbaum la va a recibir, así como otros miembros del gabinete mexicano, y le preguntaban en la prensa el otro día si iba a rendir México cuentas en cuanto a Estados Unidos, en cuanto a los avances a frenar la migración y la guerra contra las drogas, para evitar más aranceles, y explicó la presidenta mexicana que no era una rendición de cuentas, sino el hablar, el conversar entre iguales y el establecer más maneras de cooperación y colaboración internacional para combatir juntos el crimen organizado, la demanda de las drogas, y en efecto tratar de evitar que se aumenten los aranceles. Pero ya vimos que ayer Donald Trump anunció el 25% de incremento a aranceles a autos, incluso partes fabricadas en el extranjero.
con la excepción de las compañías que cumplan con las leyes del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces hay mucha incertidumbre en Wall Street, acá en Estados Unidos, para las compañías automotrices de cuánto al final va a afectar el incremento a los precios. Pues Ernesto, muchísimas gracias a ti por la conversación tan amable y que nos ayuda pues a entender un poco lo que les espera o lo que están viviendo ahora los migrantes que están a puertas de las deportaciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Es Ernesto Castañeda, analista político y profesor en el Departamento de Sociología de la American University. Un feliz día. Pues bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.